Bible Verse Daily. Aprende un versículo cada día. Isaías 40:31 es uno de los versículos más amados de todo el Antiguo Testamento, y con razón. Ofrece la imagen de volar con alas como águilas a un pueblo que se sentía completamente a tierra, incapaz de moverse, aplastado por circunstancias fuera de su control. Pero la mayoría de quienes aman este versículo no conocen el detalle naturalista que hace que la imagen del águila sea tan precisa. Existe una creencia antigua, reflejada en comentarios judíos y cristianos tempranos, de que las águilas pasan por un proceso de renovación radical. En un momento dado, las plumas de un águila envejecida se vuelven tan pesadas y desgastadas que ya no puede volar con eficacia. En el ciclo de renovación, el águila se retira, pierde sus viejas plumas y hace crecer unas nuevas. Las alas viejas deben irse antes de que puedan llegar las nuevas. La imagen que eligió Isaías no era simplemente la de águilas volando alto y libres. Era la de águilas que han pasado por un proceso de despojo y han salido del otro lado con la capacidad de elevarse de nuevo. Esa es la renovación que describe este versículo. No la fortaleza que nunca fue probada. No la confianza que nunca fue sacudida, sino la capacidad de levantarse de nuevo después de una temporada que lo quitó todo. El versículo está escrito para personas en exactamente esa condición. Por eso ha consolado a tantos durante tanto tiempo. Isaías 40 se abre con dos de las palabras más tiernas de toda la Biblia hebrea. Consolad, consolad. Están dirigidas a Jerusalén y señalan un cambio dramático de tono con respecto a los primeros 39 capítulos de Isaías, que se caracterizan en gran medida por advertencias, juicios y descripciones de catástrofes inminentes. El contexto histórico es complejo. La mayoría de los eruditos bíblicos identifican al menos dos secciones principales de Isaías, con los capítulos 40 al 66, dirigidos a una comunidad que anticipa o ya está experimentando el exilio babilónico. Para cuando se llega a Isaías 40, la catástrofe que los capítulos anteriores anunciaban ya ha llegado o es inminente. El pueblo ha perdido su tierra, su templo, sus instituciones políticas y su sentido de identidad nacional. Se siente abandonado por Dios. La apertura de Isaías 40 es la respuesta directa de Dios a ese sentimiento. Él habla con ternura a Jerusalén, anuncia que su guerra ha terminado y que su iniquidad ha sido perdonada. Habla de una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, un pasaje que el Nuevo Testamento aplica a Juan el Bautista. Pero antes de Isaías 40:31, el capítulo enfatiza la grandeza incomparable de Dios. Él mide los océanos con su palma, pesa las montañas. Las naciones son como una gota en un cubo. Este es el Dios que promete renovación, que es todo el punto. La palabra hebrea traducida como esperar en Isaías 40:31 es kava, y lleva un significado mucho más activo e intenso de lo que sugiere la palabra española. Kava proviene de una raíz que significa torcer o entretejer, como hebras que se trenzan para formar una cuerda. Cuando se hace kava hacia Dios, no se está simplemente sentado de forma pasiva hasta que algo cambia. Uno se está entrelazando con Él, enredando su esperanza con su carácter y sus promesas. La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usa la palabra upomeno para kava, que significa permanecer debajo, soportar, mantener la posición bajo presión. Entonces, esperar en el Señor en Isaías 40:31 es un acto de expectativa sostenida y anclada. Es activo. La palabra renovar en el versículo es el hebreo shalaf, que significa intercambiar, desechar lo viejo y recibir lo nuevo en su lugar, exactamente como el águila que cambia las plumas desgastadas por plumas nuevas. Y las tres imágenes de renovación se dan en orden descendente, no ascendente. Volar con alas como águilas viene primero, luego correr, luego caminar. Esto a menudo se malinterpreta como una progresión de lo pequeño a lo grande. Pero los eruditos sugieren que Isaías está haciendo el punto opuesto. Lo más extraordinario no es el vuelo. Es caminar sin desmayar cuando los sentimientos dramáticos han pasado y uno simplemente sigue adelante en una fidelidad ordinaria. La imagen del águila en Isaías 40:31 ha sido interpretada en una amplia gama de tradiciones, y cada lectura revela algo sobre el contexto y las preocupaciones del lector. En la interpretación judía antigua, la renovación del águila a veces se entendía como una metáfora de la restauración nacional de Israel después del exilio, la nación que se despoja de su identidad quebrantada y se levanta de nuevo como pueblo. El Targum,
Una paráfrasis aramea del texto hebreo amplía el versículo para enfatizar la naturaleza colectiva de esta renovación, toda la comunidad esperando en el Señor juntos. En la interpretación cristiana, el águila se ha aplicado con frecuencia al creyente individual, especialmente en periodos de sufrimiento personal o sequedad espiritual. Los comentaristas medievales conectaban el vuelo del águila con la oración y la contemplación, viendo el ascenso como una metáfora del alma que se eleva hacia Dios. El padre de la iglesia primitiva, Ireneo, conectaba el águila de este pasaje con la resurrección, viendo el intercambio de lo viejo por lo nuevo como una imagen del cuerpo que es transformado. En la lectura de la época de la Reforma, Calvino enfatizó el contraste entre la debilidad humana y la fuerza divina en el versículo. El punto central, argumentaba, es que la renovación no proviene del ser humano que reúne sus propios recursos. Viene de Dios solo, mientras quienes esperan reciben algo que ellos mismos no podían generar. Todas estas lecturas comparten el sentido de que el versículo habla de una transformación iniciada por Dios, no una lograda por uno mismo. Isaías 40:31 se cita con frecuencia como un versículo para quienes quieren volar. Y esa es una lectura válida. Pero lo que el versículo puede estar ofreciendo de manera más urgente es consuelo para personas que ahora mismo no pueden volar, que no están corriendo, que apenas caminan y que están intentando simplemente no derrumbarse. La estructura de las tres imágenes importa. Volar con alas como águilas es la experiencia dramática y elevada de la fe. Correr sin cansarse es un avance sostenido hacia adelante. Pero caminar sin desmayar es la fidelidad quieta y sin espectáculo de alguien que simplemente sigue moviéndose cuando no siente nada. Cuando los momentos altos espirituales han pasado, cuando la oración se siente seca, cuando las circunstancias no han cambiado. La promesa de renovación es también para esa persona, quizás especialmente para esa persona. Si estás en una temporada donde esperar es todo lo que puedes hacer, la palabra Kaba sugiere que eso no es inactividad. Te estás entrelazando con algo. Estás anclado a un Dios que te ve y que promete que el intercambio llegará. Las viejas plumas, el agotamiento, la temporada desgastada, no son tu condición final. El versículo es el testimonio de Isaías para un pueblo que lo había perdido todo. Espera, y el Señor te dará lo que tú mismo no podrías darte. Isaías 40:31 está dirigido a personas que han pasado por la pérdida y sienten que no pueden levantarse de nuevo. La palabra hebrea Kaba significa una expectativa activa y entrelazada, no una resignación pasiva. La imagen del águila habla de una renovación que requiere despojarse de lo viejo antes de recibir lo nuevo. Y las tres imágenes, volar, correr, caminar, descienden en dramatismo pero no en fidelidad. A veces el acto más extraordinario es simplemente no desmayar cuando no te queda nada. Eso es lo que el Señor promete sostener. Si este estudio de versículos te ayudó a profundizar, dale me gusta, comenta y suscríbete a Bible Verse Daily para un nuevo estudio cada semana. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno. Nuevos estudios de versículos cada semana.